Buenos días. En este vídeo os voy a mostrar cómo realizo un trofeo que hago para el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas. Se trata de una carrasca. Lo que es la escultura en sí va realizada sobre una pieza de alabastro de 12 centímetros por 15 por 25 de alto y luego colocada sobre una base de piedra arenisca de 15 centímetros por 15 centímetros y 5 centímetros de altura. Aquí tengo los dibujos, en este caso es una escala 1:2, pero también los tengo a escala real para hacer plantillas. Como digo en otras ocasiones, como esta obra la he repetido varias veces, tengo todo muy bien dibujado para poder hacer un proceso rápido y cómodo. Una vez que hemos elegido en el lado donde va la base, vamos a comenzar a marcar el comienzo de esta talla. Lo primero que vamos a hacer es distinguir las partes que la conforman. Aquí hay una parte que sería una pequeña basecita de alabastro también, que sería como la tierra. Está el tronco, que es de una sección de 6×6, que primero haremos de sección cuadrangular y luego haremos un cilindro para hacer unos giros. Y luego sobre la parte del tronco viene lo que son las ramas, donde hay unas dimensiones, aquí serían de 15 y en la otra dirección sería en la profundidad de 12. La base va a ser circular y de 12 centímetros. Entonces lo primero que vamos a hacer es quitar aquí a los dos lados, 1,5 centímetros a cada lado, para que quede de 12, y subiremos estos 9 centímetros a donde acaba el tronco para tener espacio para hacer la parte de las ramas. Vamos a marcarlo. Ahora vamos a marcar aquí 1,5 centímetros en cada lado. Vemos que nos quedan los 12 centímetros en el centro. Como veis, he estado utilizando un disco electrodepositado de 115 de diámetros y otro disco también de 118 de diámetro. El otro más grande era sinterizado, pero bueno, está cortando muy bien el alabastro, pues está muy afilado y va muy bien. Vamos a dar los mismos cortes en el otro lado. Hemos acabado de quitar las dos piececitas en los dos lados y hemos dibujado lo que son los 3 centímetros que mide la base, y hacia esta dirección en cada lado he marcado en el centro los 6 centímetros del tronco para quitar aquí arriba y luego allá abajo y ir desbastando esa zona de en medio.
Una vez que hemos dibujado los 6 centímetros aquí en el centro, procedemos a quitarle estos dos sitios para dejar la que es la parte del tronco. Ahora he dibujado este saliente que hay aquí en la parte superior, que veis que viene aquí arriba, y este es el otro alzado que viene aquí, que lo voy a en redondo, pero primero voy a hacer esa caja para dejar ese saliente. He dado las medidas máximas aquí arriba, que son 3 centímetros, y aquí las mínimas, por si acaso tener bastante piedra, que también son otros 3 centímetros. Ahora voy a separar los 4 brazos que conforman la carrasca. Aquí teníamos un alzado y aquí al otro. Aquí tenemos 4 centímetros y 1 milímetro de grosor. En este sitio lo mismo. Entonces lo que voy a hacer es una caja de lado a lado que llegue hasta cerca del tronco. Aquí se mete en este cuadrado, pero porque cuando lo haga, como hace una hélice, esta ranura entra con una hélice que se forma en el tronco. Eso ya lo veremos más adelante cómo se hace. Ahora podemos ver que he recortado para hacer plantillas y voy a dibujar los perfiles hacia aquí y a tallarlos en esa dirección igual, porque es mucho más fácil de aplantillar ahora que después. Lo centro bien. Ahora voy a trazarlo en el otro lado para hacer primero la partecita de arriba. Como siempre, empezaré haciendo unos chaflanes y unos cortecitos para aproximarme al perfil.
y dejarlo lo más ajustado posible. Vamos a sacar este lado y luego sacaremos este y los otros dos del otro lado para acabar estos perfiles. He dibujado esta cajica que viene más o menos plana en el fondo y esta de aquí que también viene desde aquí donde se separan la curva y esta zona más planas, aquí un poquito más inclinada y aquí muy horizontal. Y voy a ir sacándolo con el cincel. Vemos que esto baja 2 milímetros menos que la anchura del cincel, que nos servirá de referencia. Al otro lado. Como siempre, protejo la línea. Ahora voy a hacer aquí dos planos para luego darle la forma. Vemos que no nos interfiere nada y luego redondearemos un poquito y solucionado. Hay que bajar la ismandura que se baja aquí al interior, así el exterior y el interior está igualado y hacemos perfecta la entrada. Los fallitos y los golpes que no queden, luego al lijarlo, antes de pulir, nos desaparecerán. Ahora continuaremos con el lado de abajo y los otros dos del otro lado para tener sacado este perfil. En el dibujo vemos que unas van más desplazadas hacia un lado y otras hacia el otro. Entonces vamos a hacer la entrada de cada una hacia su lado. En el otro lado lo mismo, ya que los lados son simétricos de un lado a otro, ¿vale? Los perfiles y los alzados para adelante, para detrás y para todos los sitios.
Ahora vemos que se ve aquí la del otro lado, que vendría a esta distancia, 3,5 arriba y 5,2 abajo. 3,5 arriba y 5,2. Y aquí vendría el acabado, donde vendría todo ese rebaje que hemos preparado aquí. Ahora vamos a comenzar a dibujar los otros lados más cortos. En este caso, las puntas no salen, que están escondidas detrás de la forma, que vienen ya más aquí, de la forma esta anterior, y solo lo hago en un trazado. Pongo el eje, lo centro abajo y a dibujar. Bueno. Continuamos haciendo como en el otro lado. Aquí le haré una caja, luego un plano, me hundiré con la radial un poquito o con el cincel, seguramente con el cincel, y aquí lo haré todo esto con el cincel ya para acabarlo. Así por todos. Aquí tenemos ya sacados todos los perfiles de las ramas. Vamos a continuar. Ahora haremos la forma redonda de cada una de las ramas. Voy a hacer primero el exterior de la más grande para que ya me quede solamente cruzando las ramas más pequeñas, las que salen menos. Voy a hacer primero 4 chaflanes en las esquinas. Aquí sería de 4,8 por 4 centímetros y aquí serían de 5,9 que vendrían justo hasta aquí. Sobre eso aplantillaremos.
a dibujarlo. Una vez preparada la plantilla, lo ajusto arriba en el eje, viene a rozar en este lado y a trazar. Aquí vendría donde se cruzan. Continuamos por todos los lados. Ahora dibujaremos el interior. De manera que perforaremos para que nos quede esta libre de lado a lado. He puesto una fresa bastante larga para que no me impida dar recorrido y voy a empezar a perforar. La fresa en este caso es sinterizada, pero como lleva muy bien sacado el diamante, come muy bien. Y voy haciendo bastante holgura para que no se emboce el polvo y salga bien al exterior. Cojo bastante anchura, por eso hago círculos grandes. Ya he atravesado.
Ya lo tenemos. Ahora deberíamos de dibujar la otra alrededor y luego el hueco del centro. Una vez que he marcado aquí el centro y he preparado la plantilla, simplemente es lo mismo que anteriormente. Lo coloco bien ahí, por donde va, y a dibujar. Ahora esto lo repetimos en el otro lado y en la zona inversa. Bien en el centro otra vez. Ahora vamos a marcar el agujero del interior. Hacemos lo mismo que antes. Ahora marcaremos en el otro lado y a perforar. Vamos a empezar a desbastar el interior de estas ramas. Le doy unos cortes, primero por quitarme un poco de fuerza con este disco sinterizado. También lleva muy buen diamante, aunque aquí iría mejor el electrodepositado, pero bueno, este va muy bien. Ya he ahuecado por aquí, voy a darle por el otro lado. Lo he cambiado por una fresa larga y a ver si empiezo ya aquí a perfilar todo el interior una vez que haya quitado
esta punta aunque sale en el centro. Ahora he puesto esta fresa de carburo de silicio, que es un poco más gruesa, para poder hacer mejor la parte de aquí en el centro. Ya he dejado homogéneo el interior. Voy a continuar ahora redondeando un poco el tronco y haciendo un octógono para circunscribir la base, que será redonda. Para convertir el tronco en un cilindro y luego hacer estas formas, me he hecho estos dos dibujos de la sección, que sería un corte dado aquí. Entonces veo que tengo que hacer primero un chaflán en cada esquina de 1 centímetro y 8 milímetros, y luego tendría que hacer en las esquinas restantes otros chaflanes de 6 milímetros, y ya redondearé porque no me queda casi nada. Comenzamos por los primeros chaflanes. Voy a darle con el martillo neumático, aunque también podría hacerlo muy bien con una fresa, aunque luego el rincón lo sacaría con el cincelito. Voy dibujando en los centros también una línea, igual que estas, porque luego me vendrán muy bien para hacer una hélice y poder hacerla en el contorno del cilindro. Seis milímetros.
Ahora comienzo a dibujar las hélices que vienen de aquí a aquí. Es un cuarto de vuelta. He marcado aquí 6 centímetros, aquí la mitad 3, y aquí en vez de un 1,5 para que me salga más vertical, le he ido 1,7, y aquí también 1,7 aquí en el centro para hacer ese recorrido. Vamos a marcar otra que vendría desde esta a esa. Aquí marcamos el 3, aquí en la mitad marcamos 1,7 y aquí también en la mitad otro 1,7. Y ya comenzamos a hacer el recorrido. Voy a marcarlo de rojo, porque aquí marcaré distintas rayas, ya que luego haré un rebaje y lo marcaré de negro para no confundir la arista que es vista, que es de rojo, con lo que va al fondo, que será de color negro. Voy a comprobar el dibujo, que es este, que es la sección que vendría aquí, es horizontal. Y voy a trazar lo que sería el traslado a este lado del rincón interior. Aquí ya me he dibujado estas cuadrículas, donde tengo las alturas que he dicho antes, y por el centro, partiendo desde el mismo lugar, porque es el centro, vengo aquí, que es el centro. Aquí vendría la parte de fuera, que tendría que bajar siempre mirando al centro de lo que sería la columna que conforma el tronco. Venimos aquí y vemos que hay que hacer un rebaje en nube de forma helicoidal y tiene entre 2 centímetros y 19 milímetros. Entonces voy a marcar las dos líneas que vienen a los lados para luego poder marcar esa ranura en nube. Aquí tendríamos vemos que viene más cerca del centro. Ya lo tengo dibujado. Aquí vendría una ranura. En esta ranura nube tengo que bajar 11 milímetros. El cincel tiene 10 en el centro. También he preparado esta fresa que tiene también 10 milímetros. Para poder, si quiero ayudarme, o lo haré con uno o con otro. Voy a empezar primero con el cincel y el martillo neumático. Si aquí en el centro sería 1 centímetro, que aquí más o menos estaría, unos 11 milímetros, en los lados la inclinación sería unos 13 o 14 milímetros, para que nos dé. Entonces tenemos que ir inclinando para que aquí el lado sea un poquito más que esto, y en el centro nos pueda dar el centímetro. Hay que sacarlo bien en el centro, es que este es un poquito más largo, entonces tengo que llevarlo más hacia ti, más hacia arriba, y un poquito más que le dé y ya lo tengo.
Esto lo mismo lo podía haber hecho con la fresa, dándole aquí, pero si nos damos cuenta la escuadra no me da. Voy a cambiar y probaré con una fresa más delgada. Esta fresa se adapta mucho mejor. Sobre todo, bien centrada la ranurita del centro, bien entre medio. Vemos que se puede hacer tanto con el cincel como con la fresadora. Ahora voy a hacer un chaflán a cada lado para luego redondear. Este es el dibujo. En la parte de la esquina aquí vendría unos 8 milímetros y aquí unos 4 y aquí también unos 4 milímetros. Entonces voy a marcar seguramente desde el eje 4 milímetros y desde el rincón del fondo 4 milímetros. El resto será un chaflán. Ya puedo redondear si quiero esta forma hasta el rincón. Ya tengo estos redondos y el rincón interior. Voy a continuar todos y ya me irán saliendo estos, sobre todo dejarlo bien homogéneo. La repaso luego un poquito con la fresa. Solamente quitando los bultos y los pequeños fallos que se ven, para luego con las cocinas y con las lijas que nos quede muy poco trabajo. Bien regular la vista y el rincón. En el fondo me da igual que quede un poco redondeada porque es más cómodo de pulir. Ya tenemos preparadas todas las hélices que conforman el tronco. Ahora vamos a continuar con las ramas. La parte que forman las ramas del árbol lo voy a hacer con unas formas ovaladas. Todas van a ser así. Unas más recias, otras más estiradas, que van a ir unas aristas a otras aristas que dibujaré dentro y iré redondeando. Y aquí se superpondrán las dos como si cerrara una sobre la otra. Ahí se separarían las dos ramas y se superponen y van a hacer un giro.
Si vemos en este lado, ya he dibujado esta forma, y aquí ya he dibujado esta forma de aquí, y en el otro lado he dibujado esta que viene aquí, pero que luego se verá cómo cae porque se ve más adentro. Al redondear estas formas cambian, pero viene la línea por aquí y viene arriba, igual que en este otro lado se verá la línea más porque vendrá más arriba, pero ahora termina ahí, pero esta es la línea que hace para venir aquí arriba. Será más suave, pero viene ahí. Voy a comenzar a redondear estas formas. Comienzo a hacer una ranura en la parte de abajo para separar las dos ramas. Ahora voy de esta arista a esta, porque ha hecho lo de abajo.
Ahora ya tengo hecha esta rama, lo que es todo el desbaste. Ya está girando, solo me falta ya de igualar todos los puntos que me han quedado, pero lo igualaré cuando acabe la del otro lado, cuando acabe esta. Voy a desbastar las dos. Ya lo tengo desbastado. Como podéis ver, ya están estas dos ramas más largas haciendo las líneas que le he trazado. Viene por aquí al centro, aquí la tengo que sube, viene abajo y todas igual. Ahora seguiré con la de dentro, el desbaste, y luego empezaré a repasarlas. Como veis, ya he dibujado las aristas que formarán las esquinas que juntarán las formas de estas otras ramas de este lado, que van a ser similares a estas. He usado también este dibujo para hacer esta de aquí y esta de ahí, que son simétricas. En el otro lado serían igual, serían las mismas. Y en este lado he hecho que vengan aquí a juntarse con esta otra de ahí. Voy a sacar primero la forma donde acaba. Ahí acaba la punta. Una vez dibujado el círculo de la base, hacemos pequeños chaflanes y ya vamos redondeando. Esta vez ni los voy a marcar, solo con que sean paralelos la carita que hago de arriba abajo y repasar, va saliendo todo. Hacemos que suba a escuadra, más o menos a ojo, a 90 grados, y igual altura arriba que abajo. Ahora, aquí en la parte superior, voy a hacer una parte redondeada, pero la he dibujado más ovalada. Aquí me sube a 3 centímetros de distancia y aquí 17 milímetros, con lo cual he dibujado distintos chaflanes, que este sería de 12 por 12, este de 3 por 3 y este aquí 5 milímetros y 8 milímetros. Vamos a ver el proceso. Primero va a marcar todo este grande alrededor, que son 12 milímetros, sin perder de vista la parte de abajo, que son 17, donde acaba. El final viene a 3 centímetros. Y aquí viene a 1,5. Hacemos primero el chaflán de arriba,
para luego seguir marcando. Aquí, como he dicho, son 3 milímetros y 3 milímetros. Como he dicho, aquí 5 milímetros. Ahora vamos a pasarle la escofina a toda la base, ya que aquí la dejaremos acabado con una escofina. El resto será pulido para que destaque y haya contraste. Estas esquinas de los chaflanes ya se van muy bien con la escofina. Si no, le daría un con el disco diamantado, pero con esto me sobra. Voy sacando también un poco las zonas que coinciden. Aquí, todas las zonas coincidentes con el tronco. Mato un poco el canto de la parte inferior para que ya no se me vaya portillando. Todo bien homogéneo. Cualquier bultito que notemos con el dedo o a simple vista, pues así hasta completar toda la forma. Ahora voy a continuar toda la parte superior de la escultura. Le voy a dar todo con la escofina. Si hay algún trocito que haya que quitar más o repasar más, pues le daré con una fresadora en las zonicas que vean más bulto. Pero vamos, yo creo que con la escofina lo llevaré bastante bien. Aquí tengo también una pequeña fresada diamantada, que en algunos rincones también la puedo utilizar, como si fuera una escofina. A mano da menos golpes que con la fresadora. Incluso puedo darle así. Le estoy dando a mano, la fresadora está apagada, pero la estoy utilizando como si fuera una escobina, la freno con los dedos. Sacamos bien la arista. Así hasta completar toda la escultura. Siempre tocando a ver si hay algún bultito, mirando bien las aristas, las partes de los rincones que aquí van redondeadas, hasta hacer toda la escultura.
Aquí hay una piedrecita que hay dentro, de otro tipo, más dura, pero ahí se quedará. Cosas de la piedra. Son elementos de naturaleza y las sorpresas están en cualquier lugar. Ahora ya hemos acabado de pasar las escofinas. Como he dicho, la base la dejaré así, por estas escofinas, y el resto lo acabaré puliendo. Pero antes de correr más riesgos de que se me raye o cualquier cosa, como va a llevar una base de piedra arenisca, voy a hacerle unos agujeros y ponerle unos pernos y ver cómo queda sobre la base de piedra arenisca. Lo primero, he preparado dos varillas de latón roscadas para que agarre bien el pegamento, de 5 centímetros de largo y 5 milímetros de diámetro. He marcado el centro por saber de referencia cuando la coloque de que está bien. Posteriormente he marcado el centro de las caras y el centro del cuadrado, y a 6 centímetros una de otra he hecho dos marcas, 6 centímetros y 3 centímetros del centro. Estas marquitas las remarco bien para luego meter unos agujeros con el taladro. El taladro le he puesto una barrena, en este caso de 5 milímetros, que luego se hace falta en la parte de la base, que será lo segundo en pegar, la agrandaré un poco si no entra bien. He marcado también al comienzo de esta raya roja 2,5 centímetros para que se vea la longitud de la varilla. He hecho lo mismo en la base de la escultura. Esta línea ya la tenía marcada cuando era cuadrada, para hacer el círculo. He marcado unos ejes y me he dejado marcada esa línea y he hecho las mismas distancias, entre los dos agujeros 6 centímetros, y lo dejo marcado el agujero para la varilla. Ahora vamos a meter los agujeros. Lo primero que hacemos es colocar una escuadra para que nos bajen bien perpendiculares. Luego pasamos a colocar esta en un sitio bien apoyado para hacer estos agujeros. Ya tenemos los agujeros. A continuación coloco bien la escultura bien calzada para que no se mueva, teniendo en cuenta de que es frágil la parte de abajo para que quede bien apoyada, y preparo el pegamento o la cola que voy a utilizar. En este caso voy a usar una resina de poliéster, la tradicional que se utiliza para piedras, mármoles y granitos, y con su componente que es para endurecer. Coloco una poquita, no hace falta echar mucho, y a continuación cojo el catalizador
Si echamos demasiado vendrá muy rápido. Y a mezclar. Una vez que lo hemos mezclado, comenzamos a verter con mucha calma, aunque da igual que se manchara un poco por fuera, porque como esta vez no va a ser visto, se puede limpiar. Echamos un poquito y revolvemos con el polvo que ha quedado en el interior. Así este polvo se queda mezclado y llega muy bien a la piedra. Tenemos una y a continuación la otra. Ahora comprobamos de que nos quedan bien las escuadras. Hacia este lado. Muy bien. Ahí está bien. Aquí también. Esperamos a que seque. Para saber si está seco, siempre dejo de muestra el pegamento y cuando esto ha secado, está seco también el que hay dentro. Secado o endurecido, a veces le llamo de los dos nombres. Mientras se seca la cola, voy repasando todo con una lija de velcro del número 60, que será el acabado que deje en la base. Le mataré un poquito los cantos y la dejaré terminada y ya solo me quedará firmarla, que la firmaré en la base. Esto que tengo que hacer sobre la base antes de encolar la escultura sobre ella. Estoy utilizando una moladora de cambio de revoluciones. Llevo la lija a bajas revoluciones, como mejor me trabaja. Continuaremos haciéndole ya la firma para darla por terminada la base a falta del encolado. Voy a firmar simplemente con un trazador de carburo de tungsteno, de villa, ya que aquí profundiza bastante bien. Hago primero unos trazados suaves para luego presionar más adentro. Si entro presionando fuerte me puedo ir bastante, entonces lo primero que hago es uno más suave para llevar la línea del dibujo y luego voy profundizando.
Ya tenemos la firma. Ahora a ver cómo llevamos la cola, para ver cómo ha quedado. Una vez que vemos que está en un estado como de gelatina y en algunos sitios más duro, se puede limpiar ya un poco con un cincel o con una cuchilla, una navaja, un cúter. Si no, lo deberíamos limpiar con el cincel. Aquí está más duro, aquí nos sale, con lo cual es mejor darle con una maquetita y un cincel. Una vez que lo hayamos limpiado, lo llevaremos a presentarlo en la base. Una vez limpias, comprobamos que coincide. Vemos que ha quedado perfecta. Muy bien. Ahora solo nos faltará el acabar de lijar toda la escultura, excepto la base, que la dejaremos como está, y luego comenzar el pulido. Como veis, al ponerle los anclajes, cuando la pongo de pie le he puesto 2 chapitas de piedra para que la varilla quede dentro y poder ponerla de pie, y si no, trabajar tumbado. Para realizar el pulido utilizaré lijas de carburo de silicio al agua. Esta, por ejemplo, es una del 60, y voy a pasar distintos números de lijas. Pasaré la 60, la 120, 220, 400 y la 1000. 5 lijas en total. La primera lija, la de 60, la pasaré sin agua, en seco. El hecho de pasarlo en seco es porque, aunque hace bastante polvo, no se me emboza y es fácil de sacudirlo y come muy bien. A partir de la del 120, todas las partes entre los granitos se llenan tanto de polvo y se aprieta tanto que se queda todo apomazado y no puede correr, patina sobre el mismo polvo, la lija se emboza. Entonces, del 120 en adelante lo realizaré con agua. Deciros que hay que repasar bien sin dejarnos nada, porque pasar tantas lijas es para que se coman bien las rayas de la lija anterior. Si nos dejáramos lijas del 60 y estudiamos con la del 500, hay que empujar tanto y es fácil ir dejándote rayas que luego quedan mal en el abrillantado o no se pueden disimular. Ya veréis que este proceso, si se hace bien, es bastante rápido y sencillo. Comenzaremos por la lija del 60. Y tenemos un trozo de 60. A veces se pueden utilizar dobladitos para los rincones, o simplemente hacer canutillos. Bueno, es indiferente. Ya veremos que es muy sencillo el proceso. Para sacar estos rinconcitos le voy a hacer un pequeño cilindro, un canutillo, ya que me es más cómodo. Asegurándonos de que las rayas de las raspas, que se ven claramente que son más recias, desaparezcan. En otras ocasiones, si no tengo raspas o escofinas,
Puede utilizar también unas lijas del 30, 35, 40, depende del número que tenga, que hace un trabajo similar a las escofinas. Ahora podemos o cogerlo con un palito, como en este caso, para estos rincones. O simplemente doblar la lija sobre sí mismo. A veces con dar 3 o 4 dobles la podemos meter igual y sacar bien el rincón. Salen como unas piedrecitas que son del alabastro, que va a quedar con unos puntos oscuros, pero muy pocos en algún lado. Cosa del material, a veces las piedras pues tienen elementos diferentes, cambios de color, de tonalidades. A veces a estos trozos más grandes se les llaman gabarro. Son de otro material, que se queda metido dentro. Vamos a darle por aquí debajo ahora. Una vez que hemos acabado con la lija del 60, empezaremos con la del 120. Pero hay que tener en cuenta que cuando la mojamos, porque ahora vamos a usar todo el rato el agua, las rayas no se ven, se ven muy mal, y podemos estar dándole 2 o 3 veces en el mismo sitio o dejar sitios sin darle si estamos muy despistados. En formas como estas, que son complejas, que hay mucho movimiento y puedo confundirme si voy por este lado o por este otro que es igual, o lo que hago es marcarlo todo con alguna cera roja como esta, que es de tallar cristales, que son blandas, y cuando he quitado todo el color, pues ya la he pulido toda. Simplemente le doy 4 o 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5, en cada sitio que le dé, con las lijas correspondientes, así con todas, y cuando ya acabo con la del 1000, pues ya está completo. Vamos a comenzar con la lija del 120. Os recuerdo que aún me quedarán de pasar la del 220, 400 y 1000. No tienen por qué ser números exactos, con ser aproximado el doblarlo, igual daría que después de esta fuera la del 240, o en vez de la de 240 260, una cosa aproximada. En vez de la de 1000 podría ser la 800. Vamos a darle. Al mojar la lija y ser de papel, a veces queda más blanda. Entonces cuando hago los canutillos, a veces los enrosco sobre alguna pieza. En este caso es de plástico, porque si es de metal, si se asoma puede rayar. Prefiero un palito de madera o de plástico o algo que no me vaya a rayar. Así la tengo más apoyada y puedo más fácilmente lijar. Como digo siempre, 3-4 pasaditas y ya está.
Ya estamos con la del 220. ¿Veis cómo gracias a estas líneas que he marcado de rojo, pues sé perfectamente por dónde tengo que quitar y no me equivoco en nada? Ya estamos con la última, la del grano 1000. Ya hemos terminado. Ahora solo nos falta lavarla bien, bien lavada, secarla y cuando esté bien seca procedemos a darle la cera para el abrillantado. Una vez que hemos acabado de lavarla, la hemos secado bien, incluso la he calentado un poquito. Si está caliente corre mejor la cera. Incluso aunque estuviera más espesa la cera, corre mucho mejor y se extiende mucho mejor. Vamos a darle la cera. Como siempre digo, hay que darle lo justo. Sin olvidarnos ningún rinconcito, ni ninguna curva. Una vez que hemos terminado de repartir bien la cera, como siempre le doy lo justito para tener que quitar menos, a frotar. Para quitar toda la cera que podamos. Hay que quitar bien todos los rincones. Sale muy rápido el brillo. La verdad es que la he pulido muy bien. No me he dejado nada de quitar. Sale algún tonito como puntas más oscuras. Algunas zonas donde no entra el dedo hay que apoyarse con algún palito, algún plástico. Esto es un palo de una cucharilla de plástico. Veis que en todo momento he tenido en este caso un cartón para que no se me raye cuando la muevo. Lo he cogido este cartón porque estaba limpio. Bueno, ya está bien frotado. Contra más le frote, más brillo viene. Ahora vamos a encolarlo sobre su base. Voy a utilizar la misma resina de poliéster, especial para mármoles, alabastros, para todo tipo de piedras y granitos. He hecho una poquita. Luego cojo el catalizador para que endurezca y amaso bien. Amaso bien para que se reparta bien el catalizador por todo el pegamento y venga muy homogéneo. Cojo un pequeño palillo para mezclar el polvo que ha quedado en el agujero.
a pegarlo. Como ha quedado aquí una manchita, cojo un poco de acetona y la limpio. La acetona es uno de los mejores diluyentes para el pegamento. Ahora he dejado un poco de pegamento en el vaso para saber cuándo se acaba de endurecer. Cuando aquí esté endurecido, el que hay en la piedra también. Ahora a esperar. Ya tenemos el pegamento seco, se ve con mucho brillo. Espero que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias.